Y aquí estamos iniciando el 2026 y estamos con el objetivo muy claro, seguimos en este proceso de que las emociones sean un tema cotidiano, que las emociones nos hagan saber qué camino tomar, que las emociones nos permitan hacer las cosas de una manera como nosotros nos gustaría. Que las emociones sean un motor, pero a la vez un apoyo, en donde podamos tomar decisiones en base a lo que sentimos y no tanto a lo que pensamos. Pues aquí estamos, muy contentas, muy satisfechos de lo que hemos logrado hasta ahorita. Y pues vamos a arrancar con un tema que nació de una actividad que yo hice este fin de año, nunca la había hecho, que es el Vision Board. Hicimos el Vision Board en mi familia, algunos miembros de mi familia, porque de alguna manera yo quería una actividad divertida o un poquito reflexiva acerca de cómo vas planeando, ¿no? Tu vida o cómo vas generando ciertos propósitos para que tu vida sea mejor el siguiente año o el año que viene tengas más claridad, algo así. Y cuando lo terminamos, cuando lo estábamos haciendo, cuando empecé a buscar el material para hacerlo, me llamó mucho la atención un pensamiento que se vino a mi mente. Y venía así. ¿Cómo quieres hacer un vision board si no has terminado de estar en guerra contigo misma? Y de ahí nació este tema. O sea, ¿cómo, cómo puede uno iniciar el año con qué elementos inicias el año si no tienes bien limpio o bien diseñada todo lo que te está estorbando para llegar a donde quieres? Y digo estorbando porque no significa que esté mal lo que está ahí adentro. Significa que existe y que son partes nuestras que están todavía no conscientes y que siguen deteniendo el proceso de avance en las personas. Y entonces apareció este tema en mi idea, que definitivamente hay que abordarlo y ojalá para ustedes sea un tema de reflexión, sea un tema de enfoque o de reenfoque en sus vidas. Y no estás cansado, no estás desenfocado, no estás siendo ignorante, no eres una persona floja, estás en guerra contigo mismo. La verdad es un tema que al estarlo creando, me deja muy clara mi propia vida. Deja muy claro qué partes mías todavía las sigo rechazando o las sigo queriendo cambiar. En este episodio vamos a hablar de un poquito del cambio. Yo he visto personas que han tratado todas las terapias que existen y han ido y se han tomado cuanta cosa les dicen que se tomen, se han fumado lo que les digan que se fumen y siguen sin lograr lo que quieren. Y siguen depresivos y ansiosos. Mucha gente he conocido así. Es más, la gran mayoría que anda en esa búsqueda
anda en esa búsqueda porque no encuentra. Por eso siguen buscando. Y ese tipo de personas, si algún día se sentaran con ellos mismos y dijeran, lo que sucede es que estoy en guerra conmigo mismo. Creo que el camino ahí pararía. Ahí se detendría todo. Porque cuando tú entiendes algo de ti, lo integras, entonces puedes hacer las cosas diferente para ti, no para los demás. Y, ¿pero qué significa estar en guerra con uno mismo? ¿Qué es eso? ¿Cómo puedo darme cuenta que estoy en guerra conmigo misma? Primero que nada, siempre vas a estar cansado. Va a haber un cansancio extremo en tus día a día. Vas a sentir mucho sueño, vas a sentir poca energía, porque toda la energía que tú deberías de usar para planear tu vida, para organizarte, se la está consumiendo esa guerra interna. Y ese sería uno de los síntomas. El otro síntoma es procrastinar. Voy a dejar así como que las cosas que pasen y luego pues mañana lo hago, hoy no tuve tiempo, me voy a poner muchísimos pretextos. Ese es otro síntoma de estar en guerra con uno mismo. Y eso tiene que ver con la energía, porque como ya te acabaste la energía pensando y dándole vueltas a lo mismo, pues ya no vas a tener energía para hacer algo que quieres hacer ese día. Y entonces vas a hacer otro síntoma, que es distraerte. Cuando tú te veas distrayéndote y distrayéndote, pegado a Netflix, pegado al teléfono, pegado a ir a tomar copas con los amigos, pegado a estar fuera de ti. Ahí quiere decir que hay una guerra contigo mismo. Otro de los síntomas que a mí me parece, yo creo que el más fuerte y el más impactante es la gente que tiene ansiedad y depresión. Cuando tú sientes ansiedad y depresión, es porque no hay un acuerdo entre tú y tu inconsciente. Y entonces tú lo que tratas de hacer o lo que quieres lograr, tu inconsciente no lo ha reconocido, no lo ha hecho suyo, y el inconsciente va por un lado y tú vas por el otro. Y entonces, así es como se dan las guerras. De hecho, las guerras que conocemos, ¿no? Entre un bando y otro, se dan porque no están de acuerdo, porque algún tema no los lleva a un acuerdo. Y cuando hay mucho enojo y mucha em, rigidez, pues viene la guerra, ¿ah? Ya no hay posibilidad de hablar. Hay que tomar otras medidas y entonces vienen esos grandes movimientos, ¿no? Que ha habido en la historia de nuestra cultura y de nuestro mundo, ¿no? Donde una guerra pasó a ser como si fuera la solución a algún tema. Es exactamente igual adentro. Tú y tu inconsciente no están de acuerdo. Uno anda por un lado y el otro anda por el otro. Y entonces empiezan a darse esos síntomas, que de alguna manera, pues son síntomas que a mucha gente le preocupan. Porque dicen, ¿por qué me sentiré tan cansado? ¿Por qué no tengo ganas de nada? ¿Por qué no tengo energía para hacer lo que quiero? ¿Por qué empiezo a hacer ejercicio y a los 3 días ya no quiero ir? ¿Por qué estoy comiendo demasiado? Como muchas harinas, como muchos azúcares, también ese es otro síntoma. Cuando estás en guerra contigo mismo, como quieres un poco de placer, porque hay tanto conflicto interno que quieres un poco de placer.
y buscas harina o azúcar, porque esas son dos de las sustancias que dan placer. O buscas alcohol, o buscas cigarro, tabaco, o buscas drogas. Esa es la razón por la que la gente hace esas cosas. Cuando tú lo reconoces, que dices, a ver, entonces si estoy fumando es porque estoy en guerra conmigo mismo. Si me estoy drogando es porque estoy en guerra conmigo mismo. Si estoy comiendo demasiado es porque estoy en guerra conmigo mismo. Ahí todo se aclara. Y fíjense qué fácil es la vida. En realidad es tan sencillo ir del camino que nos está llevando esa guerra al camino que queremos. Nomás es identificar. Cuando identificas y reconoces algún patrón en ti, todo, todo se aclara. No hay ni una sola cosa que no se pueda lograr cuando tú identificas y reconoces. Es muy fácil, pero es complicado porque cuando tú haces la diferencia de identificar y de rechazar, porque el patrón ahí está, y allá en tu parte más interna lo reconoces, pero no lo quieres hacer consciente. Entonces te empiezas a pelear con esa parte tuya. Es que qué barbaridad, es que no sé cómo, es que no puedo, es que, bueno, miles de pretextos, ¿no? Y aparte te empiezas a maltratar. El problema es ese, ahí es donde se inicia el problema más grave. Cuando ya te empiezas a maltratar porque no vas por el camino que quisieras. ¿Y de dónde viene la guerra con nosotros mismos? ¿Por qué razones nos peleamos con nosotros mismos? Si se supone que yo debo de ser mi mejor amiga, yo debo de ser mi mejor maestra, pero no lo soy. ¿Por qué? ¿Qué pasó en mi vida o en la vida de muchos de nosotros que no llegamos ahí? Bueno, pues hay varias causas. Y una de ellas, que es la más, pues yo creo la más común, ¿no? Es crecer en entornos donde sentir no era seguro. En tu casa hay una familia, toda la familia convive a diario, desayunan, comen, cenan, duermen, se bañan, pero si alguien siente algo, lo juzgan y lo rechazan. Olvídate de que tú te sientas seguro de expresar lo que sientes. Prefieres callártelo, prefieres aparentar que estás sintiendo otra cosa para que esa familia que se supondría que sería tu entorno seguro o tu lugar seguro, pues no vaya a hacer de eso que tú sientes un circo, porque eso es lo que hacen. Se burlan, te juzgan, se enojan, te regañan, te rechazan. Entonces, pues mejor me repliego hacia adentro y no quiero saber que estoy sintiendo enojo, tristeza o alguna emoción que a esa familia le parezca debilidad. Así fue mi caso. Yo tuve que aprender a ser fuerte, porque si era vulnerable, pues era rechazada por mi entorno familiar. La otra causa es confundir amor con exigencia. Si en esa familia donde tú te desarrollaste, eh, te exigían y tú tenías que rendir cierta forma o cierta parte tuya, tenía que ser casi perfecta para que te aceptaran y para que te dieran amor, pues seguramente tú vas a ser una persona en guerra contigo misma o contigo mismo. Es muy común en las familias donde
¿Qué? ¿Te sacaste un 7? No puede ser. ¿Cómo que te sacaste un 7? Es muy poquito, tú puedes más, le dicen a los niños. Pero cuando te sacan un 10, ay, mi amor, te sacaste un 10, eres lo máximo, es que eres el más buen niño, el más perfecto. ¿Se fijan? El amor está condicionado. O cuando haces algo muy bien. A los niños chiquitos, cuando hacen un dibujo que no está bien hecho, los papás o los maestros le dicen, ay, no lo podrías haber hecho mejor. Y cuando el dibujo está muy bien hecho y está muy bien estructurado de acuerdo a la visión de las personas adultas, le van a decir al niño, ay, que mira, qué bien lo hiciste, qué bárbaro, este dibujo está perfecto. Imagínense esa persona cuando no le salen las cosas de adulto o cuando no logra el reconocimiento de las personas que están a su alrededor. Seguramente esa persona va a estar en guerra consigo mismo. Esa es otra causa. Llevamos dos causas. Crecer en entornos donde sentir era peligroso o no era adecuado. Y la otra causa es cuando el amor se disfraza de exigencia. Entonces, pues vayan tomando nota para que vean a ver cómo anda su hogar, cómo anda su casa, si tiene esas características para que se preparen para terapia, para sus hijos y hasta para los adultos, porque también los adultos necesitan terapia cuando están en entornos así. Otra de las causas es aprender a sobrevivir antes que cuidarse. Yo recuerdo cuando era niña que nevaba mucho en el pueblo donde yo vivía, pero muchísimo, o sea, eran unas nieves así de medio metro, alguna vez llegué a ver una de 1 metro, ¿no? Y la verdad es que hoy que lo recuerdo, digo, qué increíble los adultos de ese tiempo, ¿no? Nos mandaban a la tienda, así nevado. O sea, imagínense lo que es para un niño. O sea, aquí tenemos que sobrevivir. No te vamos a cuidar, porque si tú te enfermas y si tú te caes en la nieve y si a ti te pasan cosas ahí, pues ni modo, ¿verdad? Pero aquí tenemos que sobrevivir. Esa es una de las cosas que yo recuerdo. Hay otras muchas más, ¿no? Donde en el entorno no te enseñaron a cuidarte, te enseñaron a sobrevivir. Aquí hay comida, esta es la comida. Pues no me gusta, pues no quiero, pues te la comes. Porque aquí lo importante en esta familia es sobrevivir, no cuidarnos. No hay verdura, no hay esto, no hay lo otro, no hay estos alimentos porque no tenemos. Lo que hay, esto es lo que te vas a comer. Entonces son entornos donde aprendiste a sobrevivir, no a cuidarte. Jamás descansas. Aquí no se descansa. Se tiene que trabajar desde que yo me levantaba a las 4 de la mañana. Imagínense, una niña de 4 años levantándose a las 4 de la mañana porque mi papá me levantaba a poner lumbre en la estufa. En aquel tiempo no había estufa. Bueno, sí había, pero no todo el mundo tenía estufas de gas. Pues mi papá me levantaba a poner lumbre para hacerle café a las 4 de la mañana. Imagínense una niña de 5 o 6 años levantarse a esa hora. O sea, ¿qué significa eso? No te cuidamos aquí. Aquí lo que importa es sobrevivir. Y no te cuides. No duermas lo suficiente. No te acuestes a la hora que dice que deberías de acostarte. Porque en la noche se ponía muy difícil la situación. Entonces, pues no dormíamos bien y luego levantarnos tan temprano. Entonces, crecer en entornos así es de verdad muy complicado. Cuando el descanso es como si hicieras un error, ¿no? No, 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 aquí no vas a dormir. No, ¿qué siesta ni qué nada? No, señor, ponte a trabajar. Mira nomás cómo tienes ahí. Es increíble lo que hacemos los padres.
en esos entornos. Otra de las causas para que tú estés en guerra contigo mismo es la invalidación emocional temprana. Eras niño, tenías una familia y la familia te decía, no llores, no llores, no tienes por qué llorar. Mira todo lo que tienes, mira tu vida, mira tu entorno, mira tus juguetes, mira lo que tienes. No estés llorando. Ay, ¿cómo que estás enojado? Quita esa cara. No tienes por qué estar enojado. Entonces te invalidaron tus emociones tanto que llegó el momento en que tú ya no sabías qué hacer con eso que sentías. Y lo que hacía el cuerpo era irlas guardando, porque las emociones ahí estaban, el sentimiento y la sensación ahí estaba, químicamente estaba en tu cuerpo, pero como no le diste el trayecto adecuado, no le diste el tiempo adecuado para que se sintiera y el reconocimiento, pues llega el momento de la adultez. ¿Y qué crees? Pues te pones en guerra contigo mismo porque todo eso que guardaste de niño, ahí está, en la historia de tu cuerpo. Tu cuerpo tiene una historia, pero no nomás tiene una historia de pensamientos y de ideas, tiene una historia de sensaciones, de emociones no sentidas, de emociones guardadas, de emociones que no les diste el trayecto adecuado y que se anidaron en una parte tuya que ahora te crea problemas físicos. Entonces, pues esa es otra causa para estar en guerra con uno mismo. La otra causa es cargar responsabilidades que no corresponden. Venir de una familia donde los niños se hacen cargo de sus papás. Fíjense qué cosa tan rara, ¿eh? Pero así sucede en ciertas familias. Cuando tú eres niño, tú ves sufrir a tus papás y ves que no resuelven lo que están viviendo y ves que de alguna manera se desbordan emocionalmente, pues tu mentecita de niño y tu corazón de niño piensa, cree que tú los vas a salvar y te haces cargo emocionalmente de lo que debería de hacerse cargo el adulto. Y lo que haces durante un buen tiempo es crear expectativas sobre que tú eres tan poderoso que tú vas a salvar a esas personas. Yo recuerdo haber ido por mi papá a la cantina y sentarme afuera, niña de 5 o 6 años, a esperarlo. Y a todo el que entraba le decía que le hablara a mi papá. Y como mi papá estaba muy borracho ahí adentro, entonces, pues no les hacía caso, ¿verdad? Pero ahí me estaba yo hasta que lo sacaba. Lo hice varias veces. Imagínense la responsabilidad que yo sentía ante una persona adulta que se supone que debería de hacerse cargo de sí mismo. Pero como el alcoholismo no te deja hacerte cargo de ti mismo, pues yo me hacía cargo. Yo era niña. Y ahora recuerdo esos eventos y sé de dónde traigo la fortaleza. Ahora sé que esa parte mía me creó una fortaleza muy interesante. La verdad, a veces creo, y de una manera totalmente irresponsable, que creo que puedo con todo. Porque si yo podía con eso, yo podía con hacerme cargo de un adulto irresponsable con su vida. Pues imagínense que no podría, ¿verdad? Una niña se crea esas historias, esos cuentos. Igual con los otros adultos que había ahí, ¿no? Desbordados emocionalmente y yo, pues de alguna manera trataba de meterme entre todos, que hasta golpes recibía, ¿no? Por meterme en cuidar al adulto de que no se desbordara emocionalmente. Y bueno,
Pues esa es una de las características que traemos las personas que estamos en guerra con nosotros mismos. Otra de las causas es vivir mucho tiempo en alerta. Y eso sucede mucho. Tú tienes una familia, tu familia todos los días hay problemas, hay gritos, todos los días hay hasta golpes, todos los días hay regaños, hay momentos muy tensos, personas que no se hablan, personas que de alguna manera se hacen gestos, hablan mal unos de otros. Eso crea un ambiente muy tenso. Si tú viviste en un ambiente muy tenso de niño, créeme que lo que sucedió contigo es que todo el tiempo estabas en alerta. Me duele tanto ver a los niños cómo voltean y ven a ver qué gesto hizo la mamá, a ver qué gesto hizo el papá, y luego ya después con los maestros, ¿verdad? A ver qué gesto hizo el maestro. Porque esos niños están en alerta siempre, porque siempre saben que va a haber un detonante. Y entonces su cuerpo se activa cada vez que ven un gesto, cada vez que escuchan una palabra, cada vez que hay un ruido fuerte. Cualquier cosa detona esa alerta, porque el cuerpo siempre está en alerta. Entonces, pues, esa es la noticia. Si viviste en un ambiente así y siempre estuviste en alerta, pues créeme que vas a estar siempre en guerra contigo mismo. Otra de las causas es internalizar voces ajenas como propias. Cuando te critican mucho, cuando hay muchos juicios en tu familia, cuando de alguna manera el control es parte de lo que se vive ahí en tu familia, seguramente tú vas a internalizar juicios como algo tuyo. Por ejemplo, vamos a suponer que en tu familia alguna vez te dijeron, ¿cómo estás fea, eh? Quien sea, ¿eh? Una tía. Yo he tenido casos en terapia que la tía les dijo, o la abuelita, ¿cómo estás fea? Y olvídense, pues ya jamás se volvieron a sentir bonitas. O alguien les dijo, ¿cómo eres tonto? Y jamás se volvieron a sentir inteligentes. O sea, se internalizó un juicio ajeno y lo pusiste como propio. Eso te asegura el camino hacia la guerra contigo mismo. ¿Por qué? Porque tú te vas a dar cuenta en algún momento de tu vida que no eres feo físicamente. Estoy hablando del físico, ¿eh? Que tu belleza es tuya, como tú seas. Pero existe esa otra vocecita que está ahí a la par de esa parte tuya que te ves al espejo y te gustas. Pero está la otra parte que dice, eres feo o estás muy fea. Porque está dentro de ti esa voz ya internalizada. Eso es una característica de las personas que están en guerra consigo mismas. No se gustan. Físicamente no se gustan. Quieren controlar. Siempre están tratando de controlar. Las personas que hemos sido muy controladoras es porque traemos una guerra interna tremenda, ¿no? Esta mañana estaba en un lugar y yo tenía una cita a cierta hora y luego llegó la siguiente cita. Entonces yo escuchaba por el teléfono que la persona que me estaba atendiendo estaba hablando con la otra persona y le decía, sí, pues sí, es que no hay estacionamiento y entonces la otra persona le decía, entonces yo me espero a que salga tu clienta. Wow, dije, o sea, quiere controlar. Y eso es algo que lo hacemos muy a diario. O sea, siempre estamos, las personas que estamos en guerra con nosotros mismos, siempre estamos queriendo controlar las situaciones, controlar a nuestro cuerpo, controlar los pensamientos, controlar a la cajera del banco, controlar a mi hijo, controlar a mi pareja. O sea, es tremendo eso.
Y no es eso nomás que eso, estoy en guerra conmigo mismo y de alguna manera, pues el control es parte de no darme, para no darme cuenta, ¿no? Yo intento controlar, pero no me estoy dando cuenta de esa guerra interior que traigo. Y la otra causa es creer que descansar es rendirse. O sea, al cuerpo hasta que tope. De verdad, yo fui una de las personas que hacía 3 horas diarias de ejercicio. Y ahora digo, ¿cómo puede ser posible que yo haya hecho eso con mi cuerpo? O sea, mi cuerpo ya estaba cansado, ya estaba, ya, o sea, había veces que no podía más y yo seguía dándole. Y hay personas que comen y ya están hasta aquí, o sea, ya no pueden más. Y sin embargo, siguen comiendo y siguen comiendo y siguen comiendo. Eso es abusar del cuerpo, porque no tienes un límite. No sabes cuál es tu límite y no escuchas a tu cuerpo, no lo atiendes, no le das la presencia adecuada para que el cuerpo te guíe y te dirija. Oye, hasta aquí, ya me cansé, detente un ratito o ya no comas. Esto ya fue de más, párale ahí. No, 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 o sea, está muy rico y comes y comes, es que me gusta mucho y comes y comes y comes. Yo me acuerdo que me acababa una bolsa de palomitas de esas grandes y me la acababa antes de la película. Imagínense lo que es eso. O sea, sin idea de hasta dónde mi cuerpo estaba diciéndome, basta. Y claro, después, ay, dice la gente, "Ah, siento que la comida la traigo aquí". ¿Por qué? Porque no te diste cuenta de cómo tu cuerpo te está señalando que hay que parar. Y parar significa descansar. Parar significa darle a tu cuerpo un espacio de que se reacomode todo, de que se organice todo. Y luego sigues comiendo. Y luego sigues haciendo ejercicio. Pero dale ese espacio, ¿no? Pero cuando estamos en guerra con nosotros mismos, no tenemos límites. Seguimos en relaciones que no nos funcionan, seguimos con personas que no nos quieren, seguimos trabajando en un proyecto de vida que ni nos funciona ni nos va bien. Ese es el problema, que no vamos a tener nunca una vida plena ni satisfactoria. ¿Por qué? Porque es tanto lo que le exigimos al cuerpo que haga las cosas y que siga ahí, aunque ya el cuerpo nos está diciendo que no hay límite. Y entonces vas a encontrarte contigo en una parte de tu vida donde digas, "Ah, canijo, todo eso que hice, todo eso que me exigí, todo eso que no paré, ¿qué hizo con mi vida?". Pues te llevó a la frustración, al sufrimiento, al dolor, a no lograr lo que querías. Y bueno, pues esa es otra causa de llegar a una edad adulta y estar en guerra contigo mismo. Otra causa es intentar sanar desde la exigencia. Esas personas que yo les decía al principio que siempre andan en terapia y luego van y buscan una terapia y no les gusta, van y buscan a que les den pastillas o lo que sea. Pero el caso es que ellas quieren a fuerza sanar. Se están exigiendo algo que no es así. Si la palabra sanar a ustedes les resuena como algo que deberíamos buscar todos, ¿no? Que yo no lo veo así. Desde la bioconciencia, yo el sanar ni siquiera lo uso, menos para procesos humanos. El proceso humano es de transformación o de integración. O sea, yo, si quiero ser más pleno, más feliz y más asertivo, necesito integrar y transformarme, si eso es lo que es, pero no cambiar, porque cambiar significa rechazar lo que ya eres.
Y cuando tú rechazas lo que ya eres, te estás peleando contigo mismo. Estás en guerra contigo mismo. Cuando tú entiendes que tú vienes traumado y que traes traumas y que traes cosas sin entender o sin integrar o sin acomodar, y lo reconoces y lo integras a tu vida, este soy yo. Yo vengo de ahí y traigo un chorro de cosas que no entiendo y que no me fue bien y que no se acomodan dentro de mí. Este soy yo. Y de aquí, de este que soy, me voy a poner a trabajar para encontrar mi camino y para hacer las cosas que yo quiero y que de alguna manera me van a llevar a integrar eso que soy a lo que quiero ser. Porque es válido querer ser quien tú realmente eres. Porque la persona que viene de acá, de estos entornos que les estoy platicando, no es quien es. Trae demasiado ruido en su vida y no sabe quién es. La verdad es que quienes venimos de entornos así nos perdimos de quiénes somos. Y de repente ya no supimos quiénes éramos. Y anduvimos cumpliendo expectativas de otros o haciendo caminos para otros porque no sabíamos quiénes éramos nosotros. Entonces, cuando tú sanar lo pones como una exigencia, es que yo para para el mes que entra tengo que estar bien ya. O sea, ¿cómo? ¿Cómo voy a seguir así? Entonces no entiendes de procesos. El proceso interior, el proceso humano, no tiene tiempos, ni tampoco tiene em, como espacios, ¿no? El proceso humano puede ser tan retador como en un segundo llegar a niveles de conciencia de otro nivel. Perdón, llegar a estados de conciencia de otro nivel. O puedes tardarte toda una vida en llegar al estado de conciencia que tú sabes que tienes ahí adentro, porque ahí lo tenemos. Todos traemos un kit maravilloso adentro. Traemos un cerebro, un corazón, un abdomen lleno de órganos que están transformando todo el día lo que comemos, lo que traemos ahí, lo están limpiando. Imagínense el corazón bombeando todo el día. Imagínense el cerebro haciendo su trabajo todo el día. O sea, son eh, poderes y sabiduría interna a más no poder. Pero si veniste de entornos como estos y luego te pusieron la vida, la suerte, te puso en un entorno tan complicado, pues te vas a perder de esa conciencia de tu poder interior y vas a estar en guerra contigo. ¿Por qué? Porque tú en tu parte más profunda sabes que no eres esto, que no eres lo que te enseñaron, que no eres lo que viviste, que hay una parte tuya sabia y poderosa que te puede llevar a otro lugar interior, ¿eh? Y claro, pues exterior, porque si tú te mueves en el lugar interior, vas a ir al lugar exterior adecuado. Mientras tú no muevas tu parte interior, por más que le busques y te tomes lo que te tomes y te fumes lo que te fumes, no vas a llegar, porque el lugar que se tiene que mover es el interior y luego se mueve el exterior. Si tú estás teniendo problemas ahorita de cualquier tipo o estás cometiendo errores de cualquier tipo, es porque el interior no se ha movido. Y el exterior no se va a mover. Va a seguir dándote las mismas pautas que te ha venido dando durante mucho tiempo. Entonces, pues, eso es bien importante. Entender que sanar no debe de ser una exigencia cuando de verdad quieres lograr pues una vida tuya, que no sea una vida que otros hayan dirigido. Bueno, pero, ¿qué pasa? ¿Hay formas o hay herramientas o qué se puede hacer cuando yo no logro sanar o no logro dejar de estar en guerra conmigo mismo?
¿Qué puedo hacer? Porque regularmente la gente que está en guerra consigo mismo lo que quiere es hacer. Tengo que hacer algo. Porque no me entiendo, no me acepto, no me llevo bien con los demás, no tengo una vida tranquila, siempre estoy en problemas. Eso significa que tú no sabes que no tienes que hacer tanto, porque a fuerza quieres hacer. Y hacer no significa que vas a lograr dejar de estar en guerra. Entonces, les traigo pues unas ideas, porque al final de cuentas el camino tú lo vas a encontrar. Y cuando tú encuentres el camino dentro de ti, pues vas a poder resolver todo. Nada más que nos da mucha flojera y nos han instruido para hacer. O sea, no estoy logrando esto, tengo que hacer más. No estoy haciendo esto, entonces tengo que hacer. No, ese no es el camino. El camino es detenerte, parar, para que te preguntes y te observes. No hay un camino más poderoso que parar y detenerte y observar. Dejar de estar en guerra contigo no es una decisión mental, es un entrenamiento interno. Imagínense lo que es eso. O sea, ¿cómo? ¿Cómo voy a entrenar mi interno? Así como cuando vas al gimnasio, igualito. ¿Qué vas y haces? Te dice tu entrenador, mira, vas a hacer 20 repeticiones para que logres que el brazo esté así. Vas a hacer 30 repeticiones de estas para que el abdomen se ponga así. Igualito. Hay que entrenarse por dentro. Hay que tener ese espacio que tú tomas para ir al gimnasio, ese espacio que tú tomas para ir al trabajo, donde te entrenas, o a la escuela, donde te están entrenando para cierta actividad. Igualito, hay que entrenarse internamente. Cuando tú no puedes quedarte contigo, cuando algo te duele, te vas a atacar para no sentirlo. Entonces, la herramienta que hay que desarrollar, que hay que entrenar, es estarte contigo un ratito. Observa ese dolor, observa esa incomodidad, observa un ratito esa frustración, ese enojo, esa tristeza. Obsérvalos. Nada más. No hagas nada con ellos. Solo sé consciente cómo se mueve por tu cuerpo. ¿Qué hace? ¿Qué hace ese dolor? Te satura la cabeza. El miedo, ¿qué hace? Te hace que tiembles. ¿Qué hace la tristeza? Te apachurra aquí. Obsérvalo. Esa es la primera herramienta para entrenarnos internamente. Hacer un escaneo de mi cuerpo. ¿Qué estoy sintiendo en este momento? No mañana, ni pasado, ni qué sentí ayer. En este instante, ¿qué estoy sintiendo? ¿Cuáles son las emociones que están dentro de mí? Y estarme con ellas. Si quieres 5 segundos, si quieres 5 minutos, lo que tú quieras. Pero solo siéntate a observar. Es todo lo que es el entrenamiento. No vas a durar como en el gimnasio, 30 repeticiones. No, no, no. 5 minutos observa eso que está pasando ahí adentro. La mayoría de la pelea consigo mismo es porque no sabemos leer las señales del cuerpo. Tú tienes que aprender a distinguir entre cansancio y pereza, límite y miedo, necesidad y exigencia. Cuando tú aprendes a discernir, que es una actividad mental, una característica mental, una herramienta mental, el discernimiento.
que lo perdemos. Regularmente lo perdemos por andar tan exigidos, por estar tan apurados, por andar haciendo siempre. Hemos perdido el discernimiento. O sea, ¿estoy cansado o realmente tengo pereza? Fíjense nada más qué pregunta tan importante. O sea, si estoy cansado, pues necesito descansar. Pero si estoy perezoso, eso quiere decir que hay algo más profundo, que no lo he revisado. ¿Realmente estoy enojado? ¿O es una ira que traigo cargando desde mis ancestros? ¿O yo estoy enojado con la situación? ¿O me enojé nomás porque, pues, traigo un patrón ahí mental que me hace enojarme por cosas que ni me interesan? A veces dices tú, estoy enojado y a mí ni me importa eso, pero siento mucho coraje. Pues porque se activó en ti un recuerdo de enojo ancestral. Entonces, cuando tú empiezas a hacer esos discernimientos, vas a poder saber exactamente cómo te mueves por dentro. Esa es otra parte del entrenamiento, leer las señales del cuerpo. A veces la gente, fíjense, es bien increíble. Y les digo porque pues, yo lo vivo a diario. Eh, yo no tomo medicamentos de ningún tipo. Y la gente a veces me dicen, yo no tengo pastillas en mi casa, de ningún tipo. Y llegan personas a mi casa, ¿no tienes una pastilla para el dolor? No. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser posible? ¿Y qué vas a hacer en la noche si te da un dolor? Pues lo gestiono, porque ese dolor no viene a avisarme que me voy a morir, y si me voy a morir, pues me voy a morir. O sea, pero ese dolor viene a darme una información, y yo tengo que aprender a comunicarme con ese dolor, en lugar de estarlo quitando. Y entonces hay una confusión. Mi cuerpo me está diciendo algo y yo inmediatamente trato de quitarlo porque no quiero sentir. Ese es el problema más grande, no queremos sentir. Entonces, tienes que aprender a leer las señales del cuerpo. Fíjense bien, hay una palabra que es muy bonita y que se llama regularnos. Porque cuando no sabes regularte, te vuelves violento contigo. Por ejemplo, llegaste a un lugar y de repente discutiste con alguien y sientes el enojo así que hasta la cabeza te quiere explotar, tu cara se pone roja, o sea, tiemblas del coraje. Eso quiere decir que no supiste regularte. Regularnos, para empezar, regularte no tienes que hacerlo tú. El cuerpo lo hace solo, si le das el espacio. Si tú te enojas mucho, eres propenso a la ira. Traes ahí una historia que tienes que revisar. Pero si tú te das cuenta que traes ese patrón, antes de salir de tu casa, siéntate unos minutitos ahí contigo y di, a ver, traigo mucha ira, siento mucha ira en mi cuerpo. Nomás reconócela y me dices lo que quieras y saliendo de tu casa y suceda lo que suceda, no te enojas, porque ya reconociste y ya le diste el espacio a esa parte tuya que se está manifestando de alguna manera, pero como nunca la ves, nunca le pones atención, pues simplemente eh, se manifiesta y a ti te hace quedar muy mal ante ti. Deja tú ante los demás, ante ti, porque dices tú, es que ya estoy cansado de enojarme, o sea, me enojo por todo. Y la gente, pues claro que ya no te va a querer mucho en sus fiestas ni en sus lugares, ¿no? Porque pues, no, pues esta persona siempre está enojada. Entonces, pues son cosas que uno tiene que entrenar. Entonces hay que darle espacio a eso. Y un sistema nervioso activado no piensa, ¿eh? Ataca o huye. Cuando tú traes un sistema nervioso muy activado, siempre vas a estar muy reactivo, ¿no? Cualquier cosa que te suceda, vas a estar reaccionando, reaccionando. Y lo que tú dices, las palabras son muy importantes. Lo que tú dices y lo que te dices a ti mismo es parte del no entrenar, es el lenguaje verbal que necesitamos aprender, el lenguaje interno, perdón,
que necesitamos aprender, entrenarlo para que nosotros podamos hacer las cosas de una manera distinta. Entonces, cuando tu sistema nervioso, tú te das cuenta y dices, mi sistema nervioso es muy reactivo. Y viene reactivo desde niño, no es que te salió de repente, no, tú traes un entrenamiento de reaccionar, pero sí, a las primeras de cambio, ¿no? Entonces, pues hay que hacer algo con eso, hay que entrenar el lenguaje. En lugar de decir, no sé qué hacer con esto, puedes decir, en este momento me siento muy alterado. Es muy diferente decirte eso. La otra es que cuando tú tienes una autocompasión adulta, no es tenerte lástima, es un trato digno. O sea, decir, híjole, la verdad este día no me funcionó nada, pero voy a estar bien mañana, voy a hacer las cosas diferente. En lugar de decir, todo salió mal, soy un fraude como persona. O sea, eso no puede ser tan malo contigo mismo. No puedes ser tan malvado contigo mismo, porque eso jamás te va a llevar a un lugar emocional y de vida que tú puedas disfrutar. Los límites internos. Sin límites, la exigencia se vuelve violencia. O sea, cuando tú hay una parte tuya que te dice, oye, ya párale. Y tú sigues y estás siendo violento contigo. No te estás poniendo un límite. Lo que les explicaba ahorita de la comida, del ejercicio, cualquier exceso que tú tengas. Si no tienes un límite, te estás violentando. Entonces hay que entrenar eso. Poco a poco empezar a observar las señales de tu cuerpo y decir, ay, canijo, creo que ya no debo de comer más. Creo que ya es suficiente ejercicio por hoy. Creo que ya es suficiente trabajo por hoy. Y entonces vas entrenando esos límites que tú mismo te vas a poner. A mí se me hace tremendo cuando la gente dice, es que ponle límites. Ponle límites a los demás. No, ponte límites tú. Los límites son para uno, no para los demás. Cuando tú te pones límites, los demás te respetan. Si no, tú no te pones límites, imagínate, has tenido yo personas en tu vida así, ¿no? Que no paran. Están trabaja, 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 trabaja. Y tú vives con ellas, a veces. Pero ya sabes que esa persona no va a parar. Y que tú no tienes que ayudarle. Porque pues esa persona sí le gusta vivir. ¿Y qué pasa? Abusan de ella. Abusan los demás porque esa persona no sabe ponerse un límite. No sabe parar, no sabe descansar. Y así existen muchos por la vida y por el mundo. La otra es que no necesitas corregirte para ser digno, necesitas habitarte. Fíjense que esa palabra es maravillosa, habitarnos. Cuando ustedes compran una casa o hacen una casa o rentan una casa o rentan un departamento, cuando llegan y lo ven, pues ven más o menos dónde voy a poner el sillón, dónde voy a poner la sala, este cuadro aquí, porque la van a habitar. Van a estar en ese lugar y ese lugar lo van a poner bonito para ustedes o lo van a poner cómodo para ustedes para habitarlo. Hasta que no llegas tú ahí, a esa casa, a ese departamento, a ese lugar, se empieza a sentir a gusto. Hasta que no llegas tú. Si nada más vas a ir a poner los muebles, pero no entras tú a la casa, no se va a sentir a gusto. Se va a sentir frío, se va a sentir un lugar no cómodo. Pero si tú llegas y lo habitas, si empiezas a poner florecitas, a poner calefacción, a poner aire acondicionado, a cocinar, cosas que de alguna manera van generando ambientes agradables. Eso es habitar. Pues déjenme les digo que nosotros para poder dejar de estar en guerra con nosotros mismos necesitamos habitarnos. Y es muy sencillo habitarnos. Habitarte quiere decir, cada vez que tú te veas en guerra contigo mismo,
Sepárate un momento de lo que estás haciendo o de con quién estés y obsérvate tantito. 5 segundos. ¿Qué está sintiendo mi cuerpo? Pues está sintiendo esto y esto otro. Está, no sé, lo que tú quieras. Y empiezas a habitarte. Es como ir poniendo un cuadro en la casa, es como ir haciendo una comidita, como ir poniendo flores, lo que tú quieras. Eso es habitar. Entonces, pues ese sería una de las cosas que te ayudarían a salir de esa guerra contigo mismo. Y otra de las frases que a mí me encantan, porque verdaderamente para mí ha sido un antes y un después, no te veas como un problema a resolver. Date cuenta que eres un ser humano y que todo lo que estás viviendo, o todo lo que no te está funcionando, o todo lo que está fuera de tu control, o todo lo que de alguna manera es porque tú lo estás creando. Toma la responsabilidad de lo que estás creando o no creando. Cuando tú dices, es que aquí la regué yo, aquí no he sabido cómo, se acaban los problemas y se acaban los demás. Cuando tú dices, es que esta parte no me sale, algo estoy fallando, pero no me sale. A mí me encanta, porque lo hago con cosas bien simples. Por ejemplo, si voy a abrir una botella, ¿no? Y está muy dura. Y lo intento. Antes lo intentaba, hasta que el brazo ya estaba dolido, ya mi mano estaba bien cansada, me dolían las manos, ya se había pegado aquí la tapadera. O sea, hoy ya no hago eso. Me pongo límites y trato de abrirla. Paro, si no puedo, paro tantito, 1 segundo, 2 segundos, para de lo que estás haciendo. Y luego vuélvelo a intentar. Si no puedes, bueno, pues agarro algo para abrirlo o hago algo diferente. Pero tengo que entender que si no paro y sigo haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo hasta que mi cuerpo ya está cansado y dolido de tanto que lo lastimé, porque yo quiero a fuerza hacer las cosas así como me enseñaron o como aprendí o como se me ocurrió o como mi impulso me está mandando, vas a seguir en guerra contigo. Y créeme que seguir en guerra con uno mismo es desperdiciar la vida. Es, de verdad, no vivir. Solamente sobrevives. Y pues bueno, ese es el tema de este capítulo. Ojalá que lo compartas con personas que tú veas que están en guerra consigo mismas. Ojalá que lo compartas con personas que de alguna manera esa guerra interna que tienen está generando ambientes pesados en el trabajo, en la familia, en donde sea. Y que ojalá que les pueda servir esta información, ¿no? ¿Cuáles son las causas de que de adultos nos volvemos en guerra con nosotros mismos? ¿Y cuáles serían algunas opciones o algunas herramientas, ¿no? Para regresarnos a esa parte bonita donde nos amamos, nos queremos, nos tratamos bonito nosotros mismos. Y ahí es donde empieza la vida a florecer. Yo les deseo un gran 2026, pero más que un gran 2026, les deseo una gran conciencia sobre ustedes mismos. Les deseo que se observen constantemente y se den cuenta antes de que explote la guerra, que se den cuenta qué partes de ustedes necesitan observarse y reconocerse. Felicidades. Gracias por vernos y gracias por compartirnos.